¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Bienvenidos a preciovolumen.com. Hoy vamos a ver la sesión del futuro del mini SP, de la sesión de ayer, 24 de enero. Y vamos a ir viendo, pues, tanto qué fue ocurriendo con los volúmenes como qué posibilidades desde el punto de vista de la operativa tuvimos. Durante el after el precio venía marcando claramente mínimos crecientes. Fue bastante significativo cómo finalmente el precio se posicionó por encima del primer nivel de resistencia operativo, lo cual ya nos iba demostrando, nos iba mostrando la fuerza que seguía teniendo la demanda. Por lo tanto, una vez que ya el precio se colocaba por encima de ese nivel, lo normal es que continuase buscando zonas de resistencia por arriba. Durante ese movimiento aquí nos mostraba un ABC claro al movimiento anterior, por lo tanto, cuando ya el precio superaba la 0B, la B horizontal, pues en principio iba, desde el punto de vista de la estructura del precio, nos iba confirmando la continuidad del movimiento. Por lo tanto, ahí, si estábamos delante de las pantallas, pues se podría valorar la posibilidad de incorporarnos a largo. A continuación, el precio seguía marcando mínimos crecientes, llega a la zona de 2850 y ahí pues comienza una corrección justo cuando comenzaba la sesión. Al principio el precio perdía esa directriz del movimiento, lo cual iba confirmando la posible corrección de la misma y nos deja un B y finalmente un C. Se generaba bastante volumen normal del inicio de sesión. Es cierto que al principio se podía tener cierta duda de qué era, si era volumen de oferta o era volumen de demanda, pero cuando iba confirmando que la oferta no presionaba y que finalmente el precio acababa confirmando, rompiendo hacia arriba, pues tanto desde el punto de vista de la estructura del precio como por el volumen, pues lo que quedaba era un C con reacumulación. Por lo tanto, cuando cortaba se abría la posibilidad de volvernos a incorporar a largo, buscando en principio la continuidad del movimiento y con muchas posibilidades pues, de superar esa zona de resistencia. El precio continúa, lo paran arriba, sale oferta y a partir de aquí pues viene un movimiento correctivo. En principio podríamos pensar en estos mínimos un B, un C y en ese C aumenta, en ese posible C aumenta el volumen, a continuación la oferta se aparta y cuando se enfrenta a esa mini resistencia la oferta pues está agotada. Por lo tanto, volvía la posibilidad de continuar con el movimiento. El problema que aquí pues rápidamente volvía a aparecer la oferta, lo cual pues lógicamente si se intentaba hacer este largo pues había que salir rápidamente, ¿no? Cuando vamos largos y nos aparece la oferta pues siempre es un inconveniente para la posición. A partir de aquí la demanda empieza a retirarse y el precio empieza en principio lo que podía ser una posible corrección a ese movimiento. Pero cuando ya finalmente pierde la zona operativa y ya pierde las directrices más relevantes, pues el principio ya el lado largo se complica muchísimo y sobre todo hay mucho volumen de oferta finalmente aquí en la cima, ¿no? Cuando pierde esa zona ya el largo se complica mucho. Lo único que creo que fue bastante complicado posicionarse en el corto, ya que no hace ningún testeo. Y cuando llega a esta zona, pues bueno, pues sale un volumen significativo que obliga al menos a rebotar. Es cierto que en ese rebote la demanda sigue sin presionar y el precio continúa cayendo. Pero en esa pérdida del mínimo previo, igualmente el precio sigue cayendo con mucha verticalidad, apenas testea, por lo tanto, desde el punto de vista de la operativa, pues no es nada sencillo posicionarse. Llega a la zona del nivel de soporte operativo, sale un volumen significativo, al menos pues para rebotar, ¿no? Y finalmente pues hace esa corrección en A, en B y en C, testeando esos máximos anteriores. Cuando tenemos el A, el B y el C, pues pierde esa 0B. Igualmente quizás se podía intentar el corto, pero pasa un poco lo mismo que anteriormente. Con esos volúmenes aquí, pues siempre complica la posición, ¿no?
Sin embargo, cuando ya el precio cae y pierde esos mínimos y los vuelve a testear y la demanda no presiona, pues aquí vuelve a estar otra vez la posibilidad del corto. El problema, pues que rápidamente vuelven a pararlo, vuelve a entrar demanda, por lo tanto, complicado el hecho de gestionar esta operación, ¿no? No obstante, el hecho de que el precio haya roto ese B horizontal y esté confirmando la continuidad del movimiento, pues en principio lo normal era que siguiese, que continuase. En ese rebote, igualmente, la demanda sigue fuera y aquí igualmente pues se podía valorar la idea de intentar posicionarse a corto, ¿no? De hecho, si miramos en dimensiones más pequeñas, aquí teníamos un A, un B y un C. Por lo tanto, cuando pierde esa 0B, la idea era que continuase cayendo. Y así, pues, finalmente llega el precio a la zona del nivel de soporte operativo número 2, sale un volumen de demanda muy, muy, muy significativo en una zona de confluencia bastante importante y aquí, pues, se da ya, el precio se da la vuelta. Durante esa subida, pues igualmente no fue sencillo el hecho de posicionarse, no hace ningún testeo, el giro es prácticamente nube. Sin embargo, cuando vuelve a apoyarse encima del nivel de soporte operativo número 1, recupera esos volúmenes anteriores más estos volúmenes de demanda y luego en ese retroceso la oferta sigue fuera, pues en principio ahí volvía de nuevo a abrirse esa posibilidad pues de continuar, como digo, a largo. El problema vino pues cuando se enfrentó a esos máximos anteriores, vuelve a salir aquí oferta, pues por lo tanto el largo se complicó bastante. A partir de aquí, pues observad cómo empezó a salir esos picos de oferta que ya fue poniendo un poco de freno a la subida y finalmente pues ya se quedaba el precio por debajo del nivel de resistencia operativo donde finalmente cerró la sesión. Fue una sesión, la de ayer, con un movimiento bastante importante, pero quizás desde el punto de la operativa pues no estuvo del todo claro, sobre todo a la hora de buscar la posición, ¿no? Es decir, hay días en los que el precio se desplaza muchísimo, pero luego a la hora de posicionarse pues no es tan sencillo. Pues bien, nada más, que fue un placer como siempre, les habló Javier. Si el vídeo les resultó de interés, pues como siempre le agradecemos que hagan like y que lo difunda por las redes sociales. Un cordial saludo.